Hola, ¿cómo les va? Espero que estén pasado una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, les traigo otro fragmento de la novela de Pendleton. Ya sin más que decir, recuerden dejar sus dudas o sugerencias en los comentarios. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 26, la alianza de hierro y el rugido de la reina. La sala de reuniones de Kael en Mare Nostrum, antes un almacén polvoriento, ahora brillaba con la luz de las bombillas eléctricas. Sentados a la mesa, frente a Kael, Lyra y Thorian, estaban los emisarios de Lyraya, Elara, una mercader astuta con ojos penetrantes, y Borin, un anciano y sabio maestro de gremio, cuyas arrugas eran un mapa de innumerables negociaciones. La tensión era palpable, pero también lo era la expectativa. Gobernador Kael, comenzó Elara, su voz firme y resonante. Hemos oído hablar de su reino, de su acero, de sus máquinas que se mueven sin caballos. Hay rumores que circulan por todo el continente. Pero lo que más nos ha impresionado es cómo defendieron Mare Nostrum. Lyraya es una ciudad de comerciantes, y la supervivencia es nuestro único credo. No tememos al cambio, solo a la ruina. Borin, con un gesto grave, añadió, nuestros nobles y sus magos nos abandonaron a nuestra suerte. Nos prohibieron el acceso a sus puertos, estrangulando nuestro comercio. Nos dejaron en una situación desesperada. Necesitamos un socio fiable, y el puerto de Mare Nostrum es vital para nuestra supervivencia. Vemos en usted una oportunidad, gobernador Kael. Una oportunidad para ambos. Kael asintió, su mirada fija en ellos. Entiendo su situación. La cooperación es la clave para la prosperidad en este nuevo mundo, no la tiranía de la tradición. ¿Qué tienen en mente para esta cooperación? Estamos interesados sobre todo en sus camiones y en sus herramientas industriales, dijo Elara, con una mirada significativa a Thorian, quien asintió con entusiasmo. Thorian nos ha hablado maravillas de ellos. Su eficiencia es incomparable. Queremos comprarlos, y no solo eso, sino aprender de su producción si es posible. Borin continuó, su voz bajando un tono. Pero más allá de eso, nuestra mayor necesidad es el acceso al mar. Si el puerto de Mare Nostrum pudiera ponerse a nuestro servicio, a cambio prometemos una parte de las ganancias que genere la mercancía que pase por aquí. Será un porcentaje justo y transparente. Además, el reino de Pendleton sería uno de nuestros socios comerciales clave, con acceso a descuentos en materias primas que les sean útiles y ayuda en la distribución de sus productos en mercados lejanos, donde su reputación aún no ha llegado. La oferta era más que tentadora. La mente de Arthur Pendleton de Kael trabajó a toda máquina, calculando los beneficios y los riesgos. Una red comercial extendida, acceso a nuevos recursos y un flujo constante de ingresos. Esto era un trato de verdad. Y hay más, intervino Thorian, con una sonrisa cómplice. También están interesados en una línea de ferrocarril que conecte Lyraya con Stonehaven y Mare Nostrum. Serían aproximadamente 270 kilómetros de extensión a la vía que ya tienen, gobernador. Los ojos de Kael se iluminaron. Una línea férrea hasta Lyraya no solo consolidaría el comercio terrestre, sino que también solidificaría la influencia de Pendleton en la región. Era una expansión de poder silenciosa, pero efectiva. Sin embargo, había un contratiempo. La ruta para la vía férrea pasaría cerca de la frontera de otro reino, el de Valerius. Kael señaló en el mapa, su dedo trazando la línea imaginaria. Eso podría traer problemas. Provocaría a otros nobles. El rey Valerius es conocido por su temperamento. Elara respondió con firmeza, estamos dispuestos a asumir ese riesgo, gobernador Kael. La supervivencia de Lyraya lo vale. Y para mostrar nuestra seriedad, estamos dispuestos a hacer un pedido inicial de 150 camiones GMC y 20 camionetas Toyota FJ40. Además, nos ofrecemos a pagar un 30% del costo de construcción de la nueva vía férrea, y el 50% del costo de una nueva locomotora MZA 1700 para la ruta. Queremos que esta alianza sea un éxito para ambos. Kael no pudo contener una sonrisa. Era un trato que le recordaba a los grandes acuerdos que cerraba en su vida anterior, esos que definían mercados y cambiaban industrias. Los riesgos eran reales, pero las recompensas, inmensas. Se puso de pie y extendió la mano a Elara y Borin. Trato hecho, Kael declaró, su voz resonando con una confianza que disipaba cualquier duda. El apretón fue firme, sellando una alianza que cambiaría el panorama comercial y político de Aethelgar. Tendremos que mantener esta extensión del ferrocarril lo más discreta posible al principio,
Kael le susurró a Lyra más tarde. Pero la ganancia potencial es demasiado grande para dejarla pasar. Elara y Borin son pragmáticos, como nosotros. Eso es un buen comienzo. El rugido de la reina, Lysandra mueve fichas. Mientras el reino de Pendleton celebraba su nueva alianza y la promesa de una prosperidad aún mayor, una sombra se cernía desde el norte. La reina Lysandra, cuyo reino se extendía por vastas tierras y contaba con 6 grandes ciudades, 2 de ellas puertos marítimos, de entre 70.000 a 230.000 habitantes, no había olvidado la humillación de Mare Nostrum. La supervivencia y el crecimiento de Pendleton, con sus extrañas máquinas y su descarada independencia, era una afrenta a su orgullo y a la antigua orden. Los informes de sus espías eran cada vez más detallados, la vía férrea que unía Stonehaven con Mare Nostrum, los camiones de hierro que se movían sin caballos, las armas de fuego automáticas que escupían plomo sin cesar. Todo era una anomalía que no podía ser ignorada. Lysandra, sentada en su trono de ébano, observaba un mapa de sus dominios, su dedo trazando la ruta hacia Mare Nostrum y, más allá, hacia Stonehaven. Sus ojos, fríos y calculadores, reflejaban la determinación. Es una afrenta intolerable, Sir Kaelan, Lysandra gruñó a su general de más confianza, un hombre de acero y disciplina. Ese plebeyo Kael se ha atrevido a usurpar lo que es mío, y ahora construye sus monstruos de hierro en mi propia costa, e incluso extiende sus tentáculos a otras ciudades. Quiere suplantar a la nobleza. Lo quiero de vuelta. Y por qué no, anexionar también su reino de Pendleton. Su tecnología nos vendría muy bien, una vez que la hayamos sometido. Sir Kaelan, con una sonrisa cruel que apenas llegaba a sus ojos, respondió, mi reina, nuestro ejército está listo. Son simples mineros con trucos. Con nuestra fuerza, los aplastaremos como insectos. Sus armas de fuego no pueden compararse con la furia de 5.000 caballeros cargando. El ejército de la reina Lysandra era una fuerza abrumadora para los estándares de Aethelgar. Se preparaban para marchar, su masa de hombres y máquinas de asedio una visión aterradora. 5.000 caballeros, la flor innata de la nobleza, equipados con armaduras pesadas y lanzas, su disciplina y coraje legendarios. 40.000 lanceros, la infantería principal, un mar de puntas de acero, disciplinada y numerosa, capaz de formar muros impenetrables. 12.000 arqueros, expertos en el uso de arcos largos y ballestas, capaces de lanzar una lluvia mortal desde la distancia. 2.400 magos, un contingente formidable de hechiceros, capaces de invocar fuego elemental, muros de hielo y tormentas devastadoras, la élite mágica del reino. Pero la reina Lysandra no solo dependía de su ejército terrestre. Su fuerza naval era imponente, lista para un asalto anfibio. 80 navíos, incluyendo 20 poderosos galeones armados con grandes cañones de pólvora negra, cuyas cubiertas gemían bajo el peso de la artillería. 35 bergantines con artillería de catapultas en cubierta, barcos más pequeños pero rápidos, y 30 balandros, pequeñas embarcaciones de ataque, perfectas para desembarco e invasiones de puertos, cada una capaz de cargar a 170 guerreros. Listos para inundar las playas con hombres. La horda de Lysandra, una máquina de guerra medieval de proporciones épicas, marchaba hacia Pendleton. Los informes de espías hablaban de una fecha de ataque inminente. La era de la paz por la innovación había terminado. La colisión entre el viejo mundo y el nuevo estaba a punto de desatarse, una batalla que decidiría el futuro de Aethelgar. Capítulo 27, el tiempo se agota y la guerra se acerca. Mientras la construcción del nuevo acuerdo comercial avanzaba y la nueva línea de ferrocarril alcanzaba el 40% de su progreso, llegando hasta las afueras de la ciudad de Lyraya, noticias sombrías llegaron a Stonehaven. Los exploradores y los espías de Thorian, que se extendían por las rutas comerciales, informaron de una movilización masiva en el reino de la reina Lysandra. El ejército de la reina, un torrente de acero y magia, se estaba agrupando, preparándose para la guerra. La noticia sembró la preocupación en Stonehaven y Mare Nostrum. Kael, al recibir el informe, sintió un escalofrío en la columna vertebral. La guerra, que había estado rondando en el horizonte, ahora era una realidad inminente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lyra Kael exigió, golpeando el mapa de Aethelgar con el puño cerrado. Estaban en la sala de mando improvisada en Stonehaven, un espacio que antes era un almacén y ahora estaba lleno de mapas, diagramas y los zumbidos de los primeros telégrafos. Lyra extendió un mapa, sus dedos trazando las rutas y las distancias con una precisión alarmante.
Considerando cómo se están agrupando sus fuerzas y la distancia, apenas 2 o 3 meses para que lleguen a Mare Nostrum, Kael. Quizás menos si deciden usar sus barcos para un desembarco rápido. Es un movimiento masivo, no intentan ocultarlo. El tiempo se había agotado. La maquinaria de guerra de Lysandra se estaba poniendo en marcha, y Pendleton, aún en su infancia, estaba en la mira de un gigante. La voz de Gareth, que había estado escuchando en silencio, resonó con preocupación. 2 meses, es muy poco tiempo para todo lo que planeamos, Kael. A pesar de la gravedad de la situación, Kael mantuvo la cabeza fría, sus ojos reflejando una determinación férrea. Lo sé, Gareth. Pero el pánico no nos servirá de nada. La información es clave. La coordinación es clave. De inmediato, Kael se dirigió al taller, su santuario de innovación y el corazón latente de Pendleton. Allí, entregó 2 nuevos planos a sus ingenieros más brillantes, con la urgencia grabada en cada palabra. Necesitamos esto, y lo necesitamos ahora, Kael declaró, extendiendo el primer plano sobre una mesa de trabajo. Era el diseño de una radio de campaña. Esto será indispensable para coordinar nuestras fuerzas en el campo de batalla, transmitir órdenes a larga distancia a Mare Nostrum y alertar a Stonehaven de cualquier movimiento enemigo. Necesitamos comunicarnos al instante, sin depender de jinetes o señales de humo. El segundo plano era igualmente crucial. Y esto, Kael dijo, mostrando el segundo diseño. Una imprenta industrializada. Crearemos nuestro propio periódico. Lo distribuiremos con información veraz y, mediante panfletos, iniciaremos una campaña de propaganda para aumentar la producción en todas nuestras fábricas y mantener la moral alta. La fe y la información son armas tan poderosas como cualquier cañón. Comillas. Mientras sus ingenieros se ponían a trabajar con una nueva furia, Kael examinó a su enemigo. Sabía que la situación era difícil, pero no imposible. La superioridad numérica y la fuerza bruta de Lysandra eran abrumadoras, pero la tecnología y la táctica estaban de su lado. Mare Nostrum será nuestro bastión, Kael dijo a Lyra y Gareth, mientras estudiaban los planos detallados de la ciudad portuaria. Reforzaremos las murallas, colocaremos obuses de artillería y nidos de ametralladoras en puntos estratégicos. Eso debería poder contener al ejército de tierra, al menos por un tiempo. La reina Lysandra no está preparada para un asedio moderno. Pero el verdadero problema era la marina de Lysandra. Su flota es extremadamente poderosa, Kael admitió, su voz llena de preocupación. Galeones con cañones de pólvora negra, bergantines con catapultas. Y esos balandros, capaces de desembarcar cientos de guerreros en nuestras costas. No tenemos nada que se les compare. Son buques de guerra, los nuestros son, pues, barcos mercantes reconvertidos. La ironía era palpable, lo único que el reino de Pendleton tenía para enfrentarse a esa armada eran los 3 bergantines que la propia Lysandra había abandonado en Mare Nostrum tras la última temporada de demonios. Son buques mercantes, no barcos de guerra, Kael suspiró, golpeando la madera de la mesa. Pero no hay tiempo ni materiales para construir algo mejor, no con la vía férrea y la defensa de la ciudad como prioridad. Tendremos que armarlos hasta los dientes, Kael, sugirió Gareth, pensativo. Equipar cada bergantín con 2 obuses M101, uno en proa y otro en popa. Y varias ametralladoras Browning M2 a babor y estribor. Convertiremos esos mercantes en pequeños buques de guerra. ¿Es todo lo que se nos ocurre en este momento? Kael asintió, su mirada fija en el horizonte del mapa, como si pudiera ver la flota enemiga acercándose. Con una buena táctica, quizás podamos causarles el suficiente daño como para que se lo piensen 2 veces antes de intentar un desembarco masivo. El fuego concentrado de nuestras Browning puede destrozar sus balandros antes de que se acerquen. La carrera por los recursos, acelerando la vía férrea. Con la inminente amenaza cerniéndose sobre ellos, Kael tomó una decisión drástica. Necesitamos más recursos, y los necesitamos ahora. La línea férrea es la clave. Se dirigió a Lyra. Lyra, comunica a Lyraya y a nuestros equipos de construcción. Vamos a acelerar la construcción de la nueva línea férrea al máximo. Doblaremos los turnos, movilizaremos a cada hombre disponible. Necesitamos que esa línea llegue hasta Lyraya lo antes posible. Los recursos que nos puedan enviar de allí, especialmente materias primas y, si es posible, más hombres para la defensa, serán vitales. La decisión de Kael fue recibida con una mezcla de agotamiento y fervor. Los obreros y los ingenieros, ya trabajando a un ritmo frenético, se prepararon para un esfuerzo aún mayor.
La vía férrea no era solo un proyecto de infraestructura, era una línea de vida que podría decidir el destino de Pendleton. La guerra se acercaba, y el futuro del reino, forjado en acero y pólvora, pendía de un hilo. Capítulo 28, la tempestad inminente. 2 meses pasaron volando, un torbellino de actividad febril en todo el reino de Pendleton. Mare Nostrum, la perla costera, se había transformado en un hervidero de preparación para la guerra. La imprenta industrializada, funcionando a toda marcha, escupía sin cesar periódicos y panfletos. Comillas: ciudadanos de Pendleton. Preparen sus armas. Refuercen las murallas. Mantengan la moral alta. Mare Nostrum no caerá, proclamaban los titulares, distribuidos por los nuevos vehículos de Pendleton. La propaganda de Cael no era solo de resistencia, sino de unidad y determinación, un desafío directo a la narrativa de rendición. Fortificación y armamento, la fortaleza de acero. La buena noticia llegó como un soplo de aire fresco en medio de la tensión, la línea de ferrocarril con Lydaya estaba terminada. El silbido constante de las nuevas locomotoras MZA 1700, que ahora llegaban en un flujo constante, traía consigo más materias primas y suministros que nunca antes. Las fábricas de Stonehaven y Mare Nostrum trabajaban a toda máquina, produciendo munición, armas y equipos a un ritmo vertiginoso. En Mare Nostrum, cada ciudadano apto recibió una pistola, y todos los soldados recibieron el cónico subfusil Thompson. Un total de 500 soldados de Pendleton, una fuerza compacta pero altamente entrenada y equipada, se posicionaron en las murallas, sus ojos fijos en el horizonte marítimo. La tensión se palpaba en el aire, pero también una nueva confianza. Las defensas de la ciudad se habían transformado. Se habían construido nuevas posiciones de disparo en las murallas, y los obuses de 105 milímetros se habían desplegado estratégicamente. Aquí, un obús cada 50 metros, Cael instruyó al comandante Borin, señalando los planos con un puntero. Y nidos de ametralladoras Browning M2 cada 20. Necesitamos saturar la zona de desembarco y las puertas. Su caballería y lanceros no podrán acercarse sin ser diezmados. Haremos de cada metro una muerte. En total, Pendleton contaba con 140 obuses M101 desplegados en las murallas y en puntos clave dentro de la ciudad, listos para escupir fuego y acero. Además, más de 300 ametralladoras Browning M2 se habían montado en fortificaciones fijas y en los camiones GMC, que patrullarían los perímetros internos. El sonido de sus espadas no se escuchará sobre el rugido de nuestras máquinas, murmuró Garrett, sus manos aceitosas por el trabajo en los motores. Mientras Cael y el comandante Borin discutían las últimas estrategias, trazando líneas y puntos de fuego en los mapas con ayuda de las radios para la coordinación, el padre Elías recorría las murallas. Sus sermones no eran de miedo, sino de fe y resiliencia. Comillas: hijos de Pendleton. Defenderemos nuestra casa. Defenderemos nuestro futuro. Los guardianes están con nosotros, y con nuestra voluntad de acero, prevaleceremos. No nos doblegaremos ante la tiranía. En el puerto, los 3 bergantines mercantes, ahora transformados en improvisados buques de guerra, flotaban en las aguas, listos para la batalla. Cada uno de ellos había sido equipado con 2 obuses M101, uno en proa y otro en popa, sus cañones asomando de las cubiertas de madera. Varias ametralladoras Browning M2 se habían montado a babor y estribor, cubriendo los flancos. No son galeones, lo sé, dijo Cael a Lyra, mientras observaban los barcos desde el muelle, el viento salado en sus rostros. Pero con una buena táctica, y la velocidad de sus cañones automáticos, podemos hacerles pagar un precio alto por cada pulgada de agua. Apuntaremos a los balandros de desembarco primero, luego a los bergantines y, si podemos, a los galeones. Si cortamos sus desembarcos, su ejército terrestre quedará aislado y vulnerable. Lyra apretó la mandíbula. Es un riesgo, Cael. Pero es nuestro único camino. Nuestros arqueros están listos para apoyar a los barcos desde las murallas. El ultimátum de la reina Lisandra, un desafío y una declaración. Mientras Mare Nostrum se preparaba para el inminente choque, las fuerzas de la reina Lisandra habían completado su movilización. El vasto ejército se extendía por las llanuras, una imponente exhibición de poder medieval que se veía incluso desde las torres más altas de Mare Nostrum, una masa que oscurecía el horizonte. La reina Lisandra, flanqueada por su general, Sir Caelan, y sus magos más poderosos, se dirigió a sus tropas desde un estrado improvisado. Su voz, amplificada por la magia, resonó por las llanuras. Comillas: guerreros de Lisandra. Mirad ante vosotros.
Ese pequeño pueblo en las montañas se ha atrevido a desafiar el orden establecido. Han robado lo que es nuestro, y han corrompido la tierra con sus máquinas demoníacas. Hoy, restauraremos el honor de nuestro reino y aplastaremos esta insolencia. Por la reina. Por el reino. Sir Caelan, con una sonrisa fría y cruel que le marcaba el rostro curtido por la batalla, añadió, comillas, sus trucos no son rival para el acero y la magia de Lisandra. Cargaremos con la furia de los antiguos reyes y no dejaremos nada en pie. Mare Nostrum y Stonehaven caerán. Su progreso se convertirá en cenizas. Antes de la marcha final, un cuervo mensajero, portando un pergamino sellado con el sello real de Lisandra, fue enviado a Mare Nostrum. La misiva era un ultimátum sencillo y brutal. A Cael, el usurpador de Stonehaven y Mare Nostrum. Por la presente, la reina Lisandra, regente legítima de estas tierras, os ordena la rendición inmediata e incondicional. Entregad vuestras armas, vuestras máquinas y vuestro falso reino. Si os negáis, nuestro ejército no dejará piedra sobre piedra en Mare Nostrum ni en Stonehaven. Vuestra resistencia solo garantizará una destrucción total y el fin de vuestra estirpe. La elección es vuestra, rendición o aniquilación. Reina Lisandra, por la gracia de los dioses. Cael leyó el ultimátum en la sala de mando, una leve sonrisa torciéndose en sus labios. Lyra, a su lado, apretó los puños, el rostro contraído por la ira. Comillas, ¿qué hacemos? Cael preguntó Lyra, su voz un susurro cargado de tensión. Comillas, ¿la ignoramos, o le enviamos un mensaje de vuelta? No, Lyra, Cael respondió, doblando el pergamino y guardándolo en el bolsillo de su abrigo. Les daremos una respuesta. Una respuesta que entenderán, pero no con palabras. La respuesta será el rugido de nuestra artillería. La respuesta será la fuerza de Pendleton, miró el mapa, luego las murallas que rodeaban la ciudad, y finalmente, el horizonte donde el vasto ejército de Lisandra esperaba. La tormenta estaba a punto de desatarse. Capítulo 29, la marea de acero y el sacrificio del mar. El aire sobre Mare Nostrum se volvió espeso con la tensión. El ultimátum de la reina Lisandra quedó sin respuesta. Cael no había enviado ningún mensaje, solo el silencio desafiante de un reino que se negaba a doblegarse. En el campamento de Lisandra, la furia de la reina se hizo palpable, una tormenta contenida antes de desatarse. Comillas, insensatos. Que la mar sea su tumba, rugió la reina Lisandra, su voz tronando sobre las formaciones de su armada. Sir Caelan, a su lado, asintió con una expresión sombría. Comillas, general Caelan, ordene la carga. Que sus máquinas de juguete no les sirvan de nada contra el poder de Lisandra. Sir Caelan dio la orden, y la colosal armada de Lisandra se puso en movimiento. Los primeros en cargar fueron los balandros, pequeños y ágiles, abarrotados de guerreros, sus velas infladas por el viento. Su misión, desembarcar a sus tropas en el puerto de Mare Nostrum. Detrás, los bergantines y los galeones de la reina avanzaban lentamente, sus cubiertas repletas de catapultas y cañones de pólvora negra, listos para proporcionar fuego de cobertura. El sonido de los tambores de guerra y los cuernos resonó por la bahía. El infierno en el puerto. Desde las murallas de Mare Nostrum, el estruendo comenzó. Cael, de pie en un puesto de observación reforzado con acero, sus ojos fijos en la flota que se acercaba, dio la orden a través de la radio. Comillas, fuego. Abran fuego coordinado sobre los balandros. No dejen que pongan un pie en tierra. Concentren el fuego en los que llevan más tropas. Los obuses M101 montados en las murallas escupieron fuego y humo. El impacto fue devastador. La artillería de Pendleton, con su precisión y potencia calculada, no era como las catapultas medievales que disparaban sin rima ni razón. 1 o 2 disparos bastaban para partir un balandro en dos, mandando fragmentos de madera y cuerpos al aire con una fuerza explosiva. El puerto se convirtió en un infierno de explosiones y salpicaduras de agua, teñida de rojo. Los gritos de los soldados ahogándose se mezclaban con el rugido de los cañones. Mientras tanto, los 3 bergantines modificados de Pendleton, al mando de Lyra en el barco insignia, se lanzaron en un audaz intento de flanquear a los balandros. El capitán del primer bergantín, un curtido marinero de Mare Nostrum con el rostro surcado por la sal y el sol, gritó órdenes por la radio a los otros 2 barcos. Comillas, acerquen esos balandros. Disparen a los cascos. Las Brownings al frente. Que no respiren. Las ametralladoras Browning M2 a bordo de los bergantines de Pendleton, montadas a babor y estribor, demostraron ser sorprendentemente letales.
Aunque sus balas de 12,5 milímetros no siempre hundían los barcos de un golpe, convertían los cascos de madera en queso suizo con una lluvia de perforaciones. La madera astillada y los agujeros abrían vías de agua, pero lo más importante era el efecto sobre los ocupantes. Las balas penetraban las armaduras de cuero y metal y los cuerpos con una facilidad aterradora, diezmando a los soldados de Lisandra incluso antes de que pudieran desembarcar. Los balandros, desprovistos de tripulación o con sus soldados masacrados, quedaban a la deriva, convertidos en ataúdes flotantes. Más fuego a ese. Está lleno de hombres, gritó Lyra, disparando su propia Thompson desde la cubierta, sus ojos brillando con una mezcla de furia y concentración. Las balas de 45 ACP añadían su propio zumbido mortal a la sinfonía de la destrucción. Sin embargo, a pesar de la sorprendente efectividad de la artillería y las ametralladoras de Pendleton, la superioridad numérica de la flota de Lisandra era inmensa. Tras una lucha desesperada, algunos balandros lograron llegar a la costa. Pero allí, fueron recibidos por un infierno de plomo de las Browning M2 y las Thompson apostadas en las murallas, disparando ráfagas continuas desde posiciones protegidas. Cada soldado que intentó desembarcar fue rápidamente despachado, sus cuerpos cayendo en la arena antes de que pudieran acercarse a la muralla. Ni uno solo logró superar esa última línea de defensa. El precio de la victoria. La victoria en la bahía no fue sin un costo devastador para Pendleton. La artillería pesada de los galeones de Lisandra, con sus grandes cañones de pólvora negra, concentró su fuego en los improvisados buques de guerra de Kael. Las bolas de cañón, aunque más lentas que las balas, golpeaban con una fuerza destructora. Impacto a estribor. Nos están desmantelando, gritó un marinero del bergantín de Lyra. La cubierta se sacudió violentamente, y el mástil principal crujió peligrosamente. Lyra, aferrada a un cañón de la Browning, vio como una bola de cañón destrozaba el mástil de uno de los bergantines aliados. Con un crujido espantoso, el barco se partió, hundiéndose rápidamente, arrastrando a muchos a las profundidades. El segundo bergantín también fue alcanzado repetidamente, su casco desgarrado y convertido en astillas, antes de inclinarse y desaparecer bajo las olas, llevándose consigo a muchos de sus valientes tripulantes que no lograron saltar. El bergantín de Lyra, el último en pie, sufrió graves daños. Un impacto directo en la proa lo dejó escorado, su madera astillada y ardiendo en algunos puntos. El agua empezó a entrar en las cubiertas inferiores. Estamos hundiéndonos, Lyra. Gritó el capitán, su voz ronca por el humo y el pánico. Fugas por todas partes. Rescaten a los sobrevivientes. Regresemos a puerto. Ahora, Lyra ordenó, cojeando por la cubierta, su rostro cubierto de hollín y sangre de un rasguño, pero sus ojos aún ardiendo con determinación. Con esfuerzo, el bergantín, casi un cadáver flotante, logró regresar a puerto, arrastrando a los pocos supervivientes de los otros dos barcos. La pequeña flota de Pendleton había sido aniquilada. Mientras tanto, los bergantines y galeones de Lisandra continuaban machacando las murallas de Mare Nostrum con su artillería. Las catapultas lanzaban rocas y material incendiario, mientras los cañones martilleaban la piedra. La parte de la muralla que daba al puerto, y algunas partes de la ciudad cercanas, sufrieron grandes daños. Sin embargo, las fortificaciones reforzadas de Kael resistieron sorprendentemente bien, absorbiendo los golpes gracias al refuerzo de acero y la distribución de la energía de impacto. Tras unas horas de intenso bombardeo, la artillería de las murallas de Mare Nostrum, bajo la dirección precisa de los artilleros de Kael y coordinada por radio, logró hundir algunos bergantines de Lisandra y dañar gravemente un par de galeones. Obligando a la flota a retirarse fuera de su alcance, incapaces de mantener su bombardeo sin sufrir más pérdidas. La reina Lisandra, furiosa, dio la orden de retirada naval temporal. Retirada. Fuera de su alcance. Volveremos cuando sea necesario. El primer día de batalla concluyó con una victoria a duras penas para Mare Nostrum. La ciudad había resistido el asalto naval, pero el precio había sido alto. La noche trae nuevas amenazas. En el campamento de Lisandra, la reina golpeó su mesa de campaña con furia contenida. Los informes de sus capitanes eran desalentadores. Esas máquinas suyas son más peligrosas de lo que creíamos. Nuestros balandros fueron destrozados. Y hemos perdido barcos de guerra. Sir Caelan, sorprendido por la resistencia de Pendleton, se recompuso rápidamente. Mi reina, sus armas son poderosas, sí, pero solo cubren una parte del puerto.
Tenemos una ventaja numérica abrumadora y una fuerza que ellos no pueden igualar en tierra. Y la noche se acerca. La oscuridad es nuestra aliada natural. Consciente de que la supervivencia de Mare Nostrum frente a los demonios no había sido una casualidad, la reina Lisandra, pragmática a pesar de su ira, ordenó preparar una ofensiva nocturna. Comillas, preparen a los lanceros. Y a los magos. Que ataquen bajo el manto de la oscuridad, busquen los puntos débiles de esas murallas y de su defensa. Quiero informes de cada palmo. Pero la reina también tenía una sorpresa. Y preparen mi arma secreta, susurró Lisandra a Sir Caelan, una sonrisa cruel asomando en sus labios. Los jinetes de dragones. Que la oscuridad de la noche les ciegue a su perdición. Sus máquinas voladoras no son nada comparado con esto. Mientras tanto, en la ciudad, Kael y los suyos hacían recuento de bajas en la sala de mando, las lámparas eléctricas parpadeando. El agotamiento era palpable en los rostros de todos. Hemos perdido los bergantines. Y muchos valientes marineros, Kael dijo, su voz apagada. No hubo muertes entre los soldados de las murallas, pero los heridos son numerosos. Necesitamos reparar los daños en la muralla del puerto, Kael dijo a Borin, señalando las zonas afectadas en el mapa. Pero sabemos que esto fue solo el comienzo. La reina no se rendirá. Gareth, con el rostro sucio de hollín, entró en la sala. Los daños en la muralla son reparables, Kael. Pero el tiempo, no sé cuánto más podemos aguantar un asalto de esa magnitud. Y la tensión en la tropa está escalando. La tensión al interior de la muralla escalaba con cada hora que pasaba. El agotamiento comenzaba a hacer mella. La noche se cernía sobre Mare Nostrum, y con ella, nuevas amenazas. El destino de Pendleton pendería del hilo más fino en las horas venideras. La verdadera prueba de su Tempel estaba a punto de comenzar. Capítulo 30, la brecha en la noche. La oscuridad se cernió sobre Mare Nostrum, densa y llena de presagios. En el campamento de la reina Lisandra, la espera del ultimátum sin respuesta había terminado. La orden de ataque nocturno resonó en la quietud, un eco de la impaciencia de la monarca. Comillas, lanceros. Magos. Silencio y sombra. Encuentren la debilidad de esas murallas. El primer golpe debe ser decisivo, susurró Sir Caelan a sus tropas de élite, señalando la distante silueta de Mare Nostrum. Los lanceros y magos de la reina, expertos en el combate nocturno y en el sigilo, se escabulleron hacia las defensas de Mare Nostrum, sus movimientos apenas perceptibles en la oscuridad. Era en el escalón de asalto inicial, una punta de lanza sigilosa buscando el punto de quiebre. Tras horas de paciente reconocimiento, hallaron un punto débil, una sección de la muralla del puerto que había sufrido impactos repetidos durante el bombardeo diurno. La piedra estaba agrietada, y los refuerzos de acero, aunque fuertes, mostraban signos de tensión. Con una seña, los magos se concentraron, sus manos brillando con una luz sobrenatural. La energía mágica crepitó en el aire, y una explosión de fuego surgió de sus manos, golpeando la muralla debilitada con una fuerza concéntrica. Para su sorpresa, y la frustración de la reina, la muralla, aunque tembló y expulsó escombros, resistió a duras penas, pero resistió. La ingeniería de Kael, con sus refuerzos de acero y su diseño de impacto distribuido, había aguantado el primer golpe de lleno. El infierno desatado. En Mare Nostrum, la explosión, aunque contenida, fue la señal de alarma. De inmediato, la actividad se reanudó con una furia desenfrenada. De las torres de la muralla, poderosos reflectores se encendieron con un zumbido eléctrico, cortando la oscuridad de la noche y revelando las vastas formaciones enemigas que se movían en las llanuras. El estruendo de los primeros disparos resonó, una lluvia de balas de ametralladoras Browning M2 y subfusiles Thompson que empezaron a caer sobre el terreno cercano a las murallas, segando las primeras filas de lanceros que habían avanzado. Sin embargo, ya era tarde. La explosión era la señal esperada por la reina. En las llanuras, el resto de los magos y lanceros, junto a la imponente caballería, cargaron contra la muralla desde múltiples flancos, acompañados por arietes y torres de asedio que avanzaban lenta pero imparablemente. El suelo tembló bajo el peso de miles de pasos. Simultáneamente, en el puerto, la flota de Lisandra, que se había retirado temporalmente, retomó su bombardeo. Esta vez, sus galeones y bergantines apuntaban por encima de la muralla, intentando causar caos y destrucción en el interior de la ciudad. Las bolas de cañón y las rocas de las catapultas llovían sobre los tejados y las calles, pulverizando edificios y levantando nubes de polvo y escombros.
Por tierra, los arqueros de la reina disparaban al interior de la muralla con sus arcos largos y ballestas, aumentando el caos con una lluvia de flechas, algunas de ellas con puntas incendiarias que encendían pequeños fuegos. Por último, al ataque se unieron los mangoneles y catapultas terrestres, que también asediaban las murallas, disparando proyectiles devastadores con un sonido sordo y atronador. Resistencia desesperada, una danza mortal. En Mare Nostrum, la ciudad se convirtió en una sinfonía de gritos, explosiones, disparos y el sonido de la piedra siendo machacada. Los soldados de Pendleton corrieron a sus posiciones, sus botas resonando en las pasarelas. Los obuses, las ametralladoras y los subfusiles empezaron a disparar con una cadencia infernal. El comandante Borin, con la radio en la mano, daba órdenes frenéticas, su voz tensa pero clara. Fuego concentrado en los arietes. Artillería a las torres de asedio. Soldados, contengan las brechas con fuego constante. Que no se acerque ni una sola alma. Lo más conmovedor fue la respuesta de los civiles. Algunos, armados con las pistolas que Kael les había proporcionado, con manos temblorosas pero ojos llenos de determinación, subieron a la muralla y comenzaron a disparar a los atacantes. Sus rostros marcados por la desesperación pero también por un feroz orgullo. Otros, al ver a soldados heridos, no dudaron en tomar sus subfusiles Thompson y unirse a la línea de defensa, disparando ráfagas a ciegas contra la oscuridad llena de enemigos. Esto es por nuestros hogares. Gritó una mujer, su rostro manchado de pólvora, mientras vaciaba un cargador. Al interior de la ciudad, los civiles se cubrían de las flechas y del bombardeo como podían, buscando refugio en los sótanos y edificios más robustos. El aire era denso con el humo y el polvo, y el olor a azufre y muerte se mezclaba con el salitre del mar. La lucha se volvió cada vez más desesperada, una danza mortal de tecnología contra números. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del asalto, poco a poco, Mare Nostrum empezó a ganar terreno. Los obuses, guiados por los reflectores y la coordinación por radio, comenzaron a encontrar sus blancos con una precisión devastadora. Con cada disparo, las torres de asedio se tambaleaban y se desmoronaban con un estruendo, y los arietes eran destrozados, interrumpiendo las oleadas de ataque terrestre. En el puerto, los obuses y las ametralladoras lograron hundir un galeón más y varios bergantines de la reina, forzando a la flota a un fuego más errático y a una retirada parcial. Las ametralladoras Browning M2 y los subfusiles Thompson en las murallas, con su volumen de fuego, lograron contener, al menos temporalmente, a los caballeros, los magos y los lanceros, sembrando bajas masivas entre sus filas. Los gritos de los heridos y los moribundos de Lysandra llenaban el aire. Parecía que la victoria, una vez más, estaba al alcance. El alba comenzaba a teñir el horizonte, un tenue resplandor gris-azul, y el ejército de Lysandra empezaba a vacilar ante las insostenibles pérdidas. La última carta de la reina, el fuego del dragón. En ese momento crítico, cuando la esperanza comenzaba a florecer en Mare Nostrum, el cielo se rasgó. Una docena de sombras colosales se abalanzaron desde las nubes, una visión aterradora que ni los más viejos habitantes recordaban haber visto en siglos. Eran los jinetes de dragones de la reina Lysandra, montados en bestias aladas que escupían fuego, sus ojos rojos brillando con malicia. El fuego, una lluvia infernal, cayó sobre Mare Nostrum. Edificios enteros se incendiaron con una explosión de llamas, y el caos se apoderó de las calles a medida que los civiles corrían despavoridos. Los artilleros de Pendleton, con una valentía desesperada, apuntaron sus ametralladoras Browning M2 al cielo, intentando derribarlos. Las balas trazadoras dibujaban arcos luminosos en la oscuridad, golpeando la piel escamosa de las bestias con un clang metálico. Apenas consiguieron tumbar un dragón, que se desplomó sobre un campanario con un grito de agonía, y herir a otros dos, que se desviaron de su curso con aullidos de dolor. Pero fue suficiente. Con una ráfaga de fuego concentrado de varios dragones que envolvió la sección de la muralla previamente debilitada y un golpe mortal de una de las garras de un dragón líder, una brecha masiva se abrió en la defensa. El acero retorcido y la piedra rota se desmoronaron, dejando un hueco por donde el enemigo podía entrar, una herida abierta en el corazón de la fortaleza. De inmediato, los soldados de la reina, que habían estado esperando la señal, se lanzaron a través de la brecha. Lanceros, arqueros y algunos caballeros se derramaron por la ciudad, su grito de guerra resonando victorioso y brutal. Por la reina. Por Lysandra. La victoria es nuestra. A lo lejos, la reina Lysandra, observando el humo y el fuego desde su campamento, vio su inminente victoria.
Su rostro, antes furioso, se contorsionó en una sonrisa de triunfo, su mano apretando el pomo de su espada. Comillas ha caído. Mare Nostrum es nuestra dentro de la ciudad, el pánico inicial fue reemplazado por la determinación. Los soldados y civiles corrieron a la brecha, formando una línea improvisada, intentando contener la avalancha de soldados entrantes. Kael, con el rostro cubierto de hollín, su Thompson en mano, observaba la desesperada defensa. La muralla había caído. Ahora, la batalla se libraría en las calles, bloque a bloque, casa por casa. Su mente, trabajando a toda máquina,